Buenas tardes. El Departamento de Humanidades de la Universidad Metropolitana se honra con este evento que vamos a desplegar esta tarde, referido al pensamiento venezolano contemporáneo, economistas. Destacar las grandes figuras intelectuales de nuestro siglo XX, en este caso, economistas. Vamos a resaltar lo que son los valores de la obra de Alberto Adriani, Manuel Egaña, Asdrúbal Baptista y don Tomás Enrique Carrillo Batalla. El primer autor lo va a tratar el doctor Miguel Sinetar Gabaldón. Va a referirse a la obra de Alberto Adriani, sobre la cual pues tiene una vasta obra desarrollada. El doctor Micha Sinetar es economista egresado de la Universidad de los Andes con posgrado en planificación, doctor en estudios del desarrollo, investigador, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Tiene la palabra el doctor Miguel Sinetar. Sí. Buenas tardes. Saludos a todos. Voy a intentar exponer sintéticamente la naturaleza del proyecto de cambio social de Alberto Adriani. Tengo solamente 20 minutos, de tal manera que voy a hacer un esfuerzo de síntesis y les pido a ustedes la posibilidad de centrarse en la escucha. Alberto Adriani nació en 1898 y murió en 1936. Es decir, vivió 38 años. Hijo de inmigrantes helvanos de primera generación, hijo de italianos, y vivió lo sustancial de su vida en un pequeño pueblito del estado de Mérida y se convirtió en uno de las referencias intelectuales más importantes de Venezuela. En el transcurso de esos 38 años estudió, reflexionó, investigó, escribió más de 100 textos, la mayoría de ellos inéditos. Hay un libro donde hay un conjunto muy importante de textos reunidos por Arturo Uslar Pietri y Diego Nucete Sardi, un libro póstumo que se llama Labor Venezolanista. Y estos libros, estos textos, más de 100 textos, están escritos en varios idiomas porque era un políglota. Hablaba español, italiano, francés, inglés y trabajaba también con el latín. De tal manera que estamos en presencia de un intelectual que reúne contenidos tradicionales de esa labor con contenidos modernos del trabajo científico. Lo sustancial de la obra de Alberto Adriani, el núcleo de la obra, es un proyecto de cambio social, un proyecto de cambio social para Venezuela, más precisamente un proyecto nacional. Cuando decimos proyecto nacional, nos estamos refiriendo a que Alberto Adriani proviene desde el punto de vista filosófico de Renan y de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset y Renan coinciden en un concepto de nación que es muy semejante a los más modernos actuales, específicamente al de Benedict Anderson, cuando se refiere a la nación como una comunidad imaginada. La idea es que la nación es una comunidad que se articula en torno a un proyecto. Es decir, que la nación es un organismo que se mueve
como consecuencia de la acción intelectual de la comunidad y de sus élites, que van abriendo su camino en la medida en que las diferentes etapas de desarrollo de la nación se van venciendo, van logrando los objetivos que se plantearon. De tal manera que el proyecto, digamos, la idea de Adriani es construir el proyecto para una etapa de la nación. Es decir, darle a la comunidad venezolana, ¿verdad?, un proyecto como espacio de articulación. Y a eso se dirige lo fundamental de su energía. Eso es sumamente importante, digamos, el trabajo de Adriani, entre otras razones, porque Venezuela está viviendo una crisis muy profunda, posiblemente la más profunda de toda su historia republicana, y urge, es necesario, es fundamental que aparezcan claramente las bases de un nuevo proyecto que permita el proceso de reunificación de la nación. La comunidad venezolana está exigiendo a sus intelectuales, a sus élites intelectuales, que construyan un nuevo proyecto que les permita incorporarse activamente al siglo XXI. Ahora bien, ese proyecto está disperso en toda la obra de Adriani. Es, sin embargo, digamos, orgánico, es decir, constituye una estructura. Yo voy a decir rápidamente cuáles son los elementos, las variables fundamentales digamos, se organizan estructuralmente en el proyecto. Proyecto cuyos objetivos fundamentales son el adelanto, la prosperidad, el progreso, la solución de los problemas del atraso, la satisfacción de las necesidades, los elementos generales, los objetivos generales del proyecto de la ilustración, del proyecto de la modernización occidental. Esa estructura que Adriani propone para el país, para la modernización del país, tiene como centro el Estado. Ese proyecto lo realiza Adriani en un momento en que el capitalismo liberal entra en crisis como consecuencia de los procesos de desarrollo tecnológico que se dan en su interior. Se pasa del capitalismo liberal, del laissez-faire, a una economía cada vez más compleja, la economía de la manufactura, después de la gran industria, a la economía, digamos, de la exportación, no solo de mercancías, sino de capital, lo que Hannah Arendt, Hobson, Hilfer le denominan, digamos, la economía imperial, la economía del imperialismo. Y en esa nueva fase de desarrollo del capitalismo, de crítica al laissez-faire, aparece el Estado. Aparece el Estado en la Revolución Soviética, aparece el Estado en el proyecto fascista italiano, y aparece también por el lado de respuesta al capitalismo liberal en la obra, por ejemplo, de John Maynard Keynes. Estos elementos teóricos los tiene presente Adriani cuando, digamos, aborda en el transcurso de 20 años la reflexión sobre cuál es el proyecto que le corresponde a Venezuela. Entonces la idea es que en el centro del proyecto está el Estado. El Estado, Adriani lo considera este sujeto básico del proyecto nacional, desde el punto de vista de Adriani, es un Estado planificador. Es decir, actúa a través de un plan. Adriani es el introductor de la planificación en Venezuela. No porque es el primero que habla de planificación, sino porque introduce la planificación dentro de una estructura y le da un sentido orgánico a la planificación. De tal manera que el Estado que Adriani propone es un Estado planificador. Y porque recordemos de paso que Adriani es el fundador de la ciencia económica en Venezuela. Nosotros los economistas podemos, digamos, decir con orgullo que Adriani es el fundador de nuestra ciencia en el contexto venezolano, pero es también quien introduce la idea de planificación en Venezuela.
¿Qué es para Adriani la planificación estatal? Una acción referida a todos los sectores de la vida social, a todos, absolutamente a todos los sectores de la vida social, y que tiene como núcleo fundamental, como médula fundamental, la racionalización de todas las actividades. De tal manera que Adriani está soñando con una Venezuela racional, es decir, con una Venezuela que se construye sobre la base de la generalización eh, de la ciencia y de la tecnología, desde el punto de vista científico-técnico. Ese es el primer elemento que tendríamos nosotros que precisar. Ese plan se ejecutaría por medio de políticas. Las políticas vendrían a ser expresiones del plan general, de tal manera que también las políticas son referidas a sectores, a instituciones, a aspectos determinados de la vida, no solo económica, sino social, serían aspectos del proceso general de planificación. La política fundamental es para Adriani, la política eje, la política central, y hacia allá va dirigido su interés más profundo, es la política agrícola. Adriani viene de una tradición agrícola en Venezuela. Adriani viene, digamos, él incluso personalmente viene del modelo primario exportador de base agrícola, de la producción de caña de azúcar, cueros, cacao, café. Él es un productor cafetalero y, digamos, vive un momento de crisis profunda del modelo primario exportador de base agrícola. Y se plantea qué hacer para superar esta crisis. Y propone que el país siga, digamos, manteniendo como eje la actividad agrícola, pero considera que la nueva etapa del desarrollo de la agricultura tiene que estar basada en la aplicación de la ciencia y la tecnología. Desde ese punto de vista, introduce de una manera racional el tema de las estaciones experimentales e introduce la idea de una agroindustria vinculada, digamos, a la agricultura científico-técnica, y esa agricultura científico-técnica le permitiría entonces al país, primero, lograr, digamos, que la nueva etapa de desarrollo estuviera dada sobre una base permanente, ¿verdad? Y por otra parte, le permitiría al país competir en el mercado internacional. De tal manera que la propuesta de Adriani es una propuesta de desarrollo científico-técnico de la agricultura como eje de la economía productiva y de intercambio nacional, dirigida hacia el mercado mundial con el propósito de lograr un espacio de competitividad sobre la base del desarrollo técnico-científico. Esto sería, digamos, un aspecto fundamental de la política de Adriani. Otro aspecto sumamente importante de la política de Adriani es la política financiera. Adriani es el primer economista en Venezuela que introduce, por lo menos esa es la información que yo he podido reunir, que introduce el concepto de banco central. Adriani propone que haya una instancia que forme parte del proceso de planificación del Estado, que una instancia bancaria, y que esa instancia bancaria sea un banco central. Hasta ese momento, estamos hablando de los años 20 del siglo XX, el banco fundamental aquí era el Banco de Venezuela, que era un banco privado, el Banco de Vicente Lecuna. Pues Adriani introduce la idea de un banco central que se ocupe no solamente de la emisión de la moneda, sino que se ocupe de la política cambiaria, que se ocupe digamos, de la política financiera, que se ocupe también de los problemas, digamos, presupuestarios y de Hacienda, es decir, los problemas monetarios en general, que se articularían planificadamente
en torno a ese núcleo que es el Banco Central de Venezuela. Ese sería el segundo elemento. Hay un elemento muy polémico en el proyecto de Adriani. Ese elemento sumamente polémico tiene que ver con la política de población y la política de emigración. Adriani, en Adriani resuenan los parlamentos sudamericanos relativos a que civilizar es poblar, de los pensadores argentinos, Alberdi, Sarmiento, que planteaban que era necesario, digamos, poblar el territorio latinoamericano como un elemento fundamental para el desarrollo. Pero Adriani, ¿verdad? No, o sea, considera que la heterogeneidad cultural latinoamericana y específicamente la heterogeneidad cultural venezolana constituye una rémora para el desarrollo, de tal manera que frente a la heterogeneidad cultural venezolana, es decir, frente al hecho del mestizaje, frente al hecho de que los venezolanos somos en nuestro proceso de formación indígenas, negros, europeos, Adriani propone una política de homogeneización. Es decir, una política de blanqueamiento, no solamente de blanqueamiento genético, sino también de blanqueamiento mental. Eso es uno de los problemas que tiene el modelo de Adriani, que es un modelo que divide, digamos, a la población venezolana, digamos, para decirlo de una manera clara, en blancos y negros, es decir, en civilizados y bárbaros, digámoslo así. Porque la ciencia social de finales del siglo XIX consideraba que la raza era portadora de elementos culturales y que los negros eran portadores de ciertos elementos, que los blancos eran portadores de ciertos elementos, que los negros, que los indígenas eran portadores de ciertos elementos, y consideraba que los blancos eran portadores de la racionalidad científico-técnica, de tal manera que si se propone un proyecto, digamos, donde cuyo objetivo sea la generalización de la razón científico-técnico, pues este proyecto tendría que desarrollarse, digamos, sobre la base de la población blanca. Y la población blanca, digamos, tendría que aportarse al proyecto a través de la inmigración. Ese punto de vista de Adriani, que llega en algunos momentos a tener una expresión, digamos, racista muy virulenta, se va cambiando en el transcurso de su vida, de su experiencia. Adriani es un hombre que cambia, Adriani es un hombre, digamos, que inserto en la realidad social y económica venezolana va modificando sus puntos de vista y se va abriendo hacia una visión más comprensiva, menos cerrada, digamos, que la que sostuvo en los primeros tiempos. Le quedan 5 minutos, profesor. Sí, entonces en estos 5 minutos voy, digamos, a decir lo siguiente. Ese proyecto agrícola de Adriani se encuentra con un obstáculo fundamental, que es que ya para 1925 el petróleo se ha convertido en el principal producto de exportación venezolana. Venezuela pasa a ser el segundo productor ya en 1925. Y la crisis de 1929, con una reducción radical de la demanda de bienes primarios, tira al suelo los volúmenes de demanda de bienes agrícolas y tira al suelo los precios también de los bienes agrícolas, de tal manera que para los productores venezolanos de cacao y de café, la crisis constituye, digamos, una debacle. Digamos, la agricultura venezolana entra en crisis, digamos, y la ruina es generalizada por doquier. Frente a este hecho, Adriani, digamos, plantea en el primer gran debate económico que se da aquí en Venezuela, ¿verdad? Que es plantear la necesidad de evaluar el bolívar.
La discusión, el debate sobre la devaluación del bolívar es básica para entender el tránsito del modelo agropecuario al capitalismo rentístico. ¿Por qué? Porque un bolívar sobrevaluado, como terminó siendo el bolívar como consecuencia del desarrollo, digamos, de la producción petrolera y de los ingresos fiscales, un bolívar sobrevaluado, no podía, digamos, los agricultores necesitaban bolívares para desarrollar su proceso de acumulación. El bolívar sobrevaluado lo que hacía era crear las bases para la importación de todo tipo de bienes, es decir, crear las bases para lo que después fue, en los años 40, 50, el modelo de sustitución de importaciones. Digámoslo así, que la realidad, digamos, el proyecto de Adriani es un proyecto fértil, lleno de ideas, contradictorio y lleno de ideas extraordinarias. Pero la realidad, digamos, lo quebró. ¿Por qué? Porque frente al modelo primario exportador no se planteó continuar con el modelo primario exportador, sino se planteó la continuación con lo que Adolfo Batista denomina el capitalismo rentístico. Para terminar, diría entonces que Adriani, además de estudioso investigador, fue un político. Es decir, Adriani fue el primer ministro de Agricultura que tuvo Venezuela, fundó el Ministerio de Agricultura, ya no se devaluó el bolívar, de tal manera que Adriani lo que pudo hacer fue crear el sistema de primas para la exportación, y ese sistema de primas para la exportación no fue suficiente para detener el proceso de destrucción de la agricultura en Venezuela. Por otra parte, Adriani digamos, introdujo la idea, digamos, de un impuesto, estuvo en el Ministerio de Hacienda, pasó del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Hacienda, y allí introdujo la idea y el comienzo del desarrollo de un sistema impositivo moderno, digamos, que tuviera como centro, digamos, el impuesto sobre la renta. Y finalmente también quiero decir que Adriani pensó el problema de la relación con los Estados Unidos, introdujo también el problema de dependencia, de la idea de dependencia, que ya lo podemos encontrar en Alberto Adriani, y una cosa muy importante para cerrar. Adriani entendió que, y planteó que los ingresos, los crecientes ingresos petroleros, que él pensaba que iban a ser limitados por el tiempo, porque él consideraba que el petróleo era como la minería, que se iba a agotar, pero planteó la necesidad de utilizar esos ingresos captados por el Estado para desarrollar la agricultura. Él planteó que el Estado, mientras haya petróleo, capte esos ingresos petroleros y los transfiera a la agricultura. Esa idea central está allí en Adriani muy claramente expresada. Arturo Uslar Pietri, ¿verdad?, que fue discípulo de Alberto Adriani y trabajó en el Ministerio de Hacienda bajo la gestión de Alberto Adriani, sintetizó esa idea en una metáfora maravillosa, que es la metáfora de sembrar el petróleo, que es la metáfora que explica la política económica venezolana de todo el siglo XX y todavía está vigente en estos años del siglo XXI. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, bienvenida. Las preguntas son al final. Muchas gracias de las 4 exposiciones. Muchas gracias, profesor Miguel Sinetar, quien se encuentra en España. Vamos a aprovechar la oportunidad para saludar a Laura Febre, una de las pioneras en el estudio de pensamiento venezolano en la Universidad Metropolitana, la profesora Leticia Velázquez del Instituto Pedagógico de Caracas, el doctor Bernardino Herrera, que trabajó con el doctor Tomás Enrique Carrillo Batalla, que está en República Dominicana, y otros amigos, los familiares de Adriani y del doctor Carrillo Batalla, que se han conectado esta tarde. Vamos a continuar. Ahora le corresponde al tema de Manuel Egaña, que lo va a exponer el profesor Luis Fernando Castillo, el joven, uno de los más jóvenes, junto con Rafael Viamonte, de las exposiciones de esta tarde. Combinamos consagrados con nuevas figuras.
Luis Fernando Castillo es egresado del Instituto Pedagógico de Caracas, es magíster en educación, mención en ciencia de la historia, con un diplomado en historia de Venezuela contemporánea de la Fundación Rómulo Betancourt, cursante del doctorado en ciencia política de la Universidad Simón Bolívar, es coordinador del Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri y también coordinador de la revista Tiempo y Espacio, que me consta que hacen sacrificios prácticamente personales para mantener la investigación y para mantener las publicaciones de la UPEL y del Instituto Pedagógico de Caracas. Son unos fervorosos de la investigación y de la cultura y estamos muy contentos de que esté pues, este joven profesor con nosotros para hablar sobre la obra insigne de Manuel R. Egaña. Bien, muchas gracias, profesor David Ruiz. Y buenas tardes a todos los que están presentes el día de hoy acá. Siempre es bueno agradecer al público, ¿no?, que toma tiempo para este tipo de actividades. Hay una presentación que dentro de poco la proyectarán para que ustedes puedan seguirme en la medida en que vamos explicando el contenido de la presentación del día de hoy, que la hemos titulado Manuel R. Egaña, el sueño de un Estado moderno, así como Alberto Adriani, bien explicado por el doctor Miguel Sinetar, también tenía Egaña una visión, ¿no?, de cómo organizar el Estado y cómo apuntar el Estado para que se convirtiese precisamente en eso, en un Estado moderno. Quizás esas interpretaciones que planteó Egaña inicialmente entre 1936 y 1947, cuando aparece su gran obra, 3 décadas de producción petrolera, quizás esa visión inicial que tiene Egaña, quizás en la actualidad hay algunas cosas que básicamente tendrían que modificarse, que cambiar. Pero bueno, tenemos que ceñirnos al contexto histórico en el que en la que aparece Egaña y en la que va a haber ideas. Si quiere, pasamos a la siguiente lámina. Fíjense, yo con respecto a Egaña les planteo bueno, que para poder entender Egaña, nos venimos de Mérida, de Adriani, ahora vamos a Guárico, con el Egaña, que nació en Guárico el 24 de enero de 1900 y muere en Caracas el 16 de diciembre de 1985. Para revisar a Egaña y revisar su actuación política, administrativa, asociada también, por supuesto, al tema económico, es necesario pensar en las características de la Venezuela que les toca vivir, que le toca vivir a Adriani, que le toca vivir a Egaña, que le toca vivir a figuras también como Mariano Picón Salas, entre otros, Rómulo Betancourt, y bueno, podemos mencionar muchísimos. Pero para poder entender esa visión de Egaña, tendríamos precisamente que entender ese concepto y ese contexto histórico en el cual se sitúa la figura de Egaña. Vamos a avanzar. Y ese contexto histórico de Egaña va a estar representado principalmente en el final de la dictadura de Juan Vicente Gómez, que, bueno, sabemos no es derrocado, no cae por ninguna revuelta. Sabemos que Gómez era una figura prácticamente invencible, ¿no?, con el ejército nacional. Sencillamente Juan Vicente Gómez termina falleciendo el 17 de diciembre de 1935, y la muerte de Juan Vicente Gómez va a abrir paso a una serie de transformaciones de orden políticas, una serie de transformaciones también de orden económica, y quizás lo más importante es que la muerte de Juan Vicente Gómez va a permitir que se abra también las posibilidades para el debate, para la discusión, para la manifestación, incluso para la manifestación pública. Esta semana, el día lunes, recordamos, ¿no?, la manifestación del 14 de febrero de 1936, quizás eclipsado un poco por lo del Día del Amor y la Amistad, pero es una fecha clave, ¿no?, el 14 de febrero de 1936. Bueno, este panorama, la muerte de Juan Vicente Gómez, abre en primer lugar una lucha política, una lucha por el poder entre lo que pudiésemos decir o denominar la familia de armas de Juan Vicente Gómez, representada en Eleazar López Contreras, y la familia consanguínea de Gómez, representada en Eustoquio Gómez, el temible Eustoquio Gómez. Pasemos a la siguiente lámina. Eustoquio Gómez, recordado también por el uso, ¿no?, de la tortura e incluso inventar instrumentos, ¿no?, de tortura. Eso representaba
también el gomecismo, ¿no? Una especie de atraso no solamente estructural, institucional, sino también un atraso en cuanto a las ideas, ¿no? Machacar las ideas con el garrote es una de las formas de actuar, ¿no? De las dictaduras. Y precisamente el tema de las dictaduras, que no puede escapársenos acá, y es que estos señores, estos hombres, ¿no? Ya maduros, ¿no? La mayoría de ellos ya alcanzan los 35, 30 y tantos años. Quizás el grupo, ¿no? De la generación del 28 es un poco más joven. Fíjense, Mariano Piconzala, para 1936, ya cuando llega al poder Eleazar López Contreras, tiene 35 años. Alberto Adriani, 38, lamentablemente muere en 1936. Manuel Egaña tiene 36 años también. Arturo Uslar Pietri tiene 30 años. Isaías Medina Angarita, que pronto va a despuntar como el ministro de Guerra y Marina de Eleazar López Contreras, tiene 39 años, y por allí aparece Rómulo Betancourt, que tiene 28 años, y este señor que vemos allí en la imagen, Eleazar López Contreras, tiene 53 años, incluyendo al propio López Contreras. Todos estos hombres y también mujeres, que las vamos a ver a partir de 1936 exigiendo el derecho al voto, por ejemplo, y otras necesidades que existían y que no se atrevían a solicitarlas antes de la muerte de Juan Vicente Gómez, pero todos ellos están en unas condiciones físicas y unas condiciones intelectuales, podemos decir, perfectas, ¿no? Para ese momento histórico. Para ese momento histórico, la formación de estos hombres y su prestancia física les permite afrontar el reto de construir, o en todo caso, reconstruir al país, de mirar hacia la posibilidad de un Estado moderno, que es como titulamos la presentación del día de hoy. Con Eleazar López Contreras van a pasar cosas significativas, como por ejemplo la reducción, ¿no? Del periodo presidencial, que no es meramente simbólico, tiene un significado importante, es decir, el poder que parecía estar concentrado en la mano férrea de Gómez ya no va a estar concentrado de esa manera en la figura presidencial. Fíjense que desciende de 7 a 5 años. La rotunda, que es un símbolo terrorífico, ¿no? de la dictadura Gómez, es derrumbada. Aparece la ley del trabajo, el Banco Industrial de Venezuela, la Contraloría General, y por supuesto quizás el símbolo más importante acá, y donde se va a insertar la participación de Manuel Egaña, el programa de febrero. Avancemos a la siguiente lámina. El programa de febrero viene en el marco de un contexto particular. Luego de la muerte de Gómez, ya en el escenario de febrero del 36, se suscita la manifestación del 14 de febrero, totalmente inédita aquella manifestación. La ciudadanía molesta, ¿no? Va a adquirir realmente ese carácter de ciudadanos porque van a exigir cosas, van a concentrarse en la Plaza Bolívar, un país que creo que no superaba ni siquiera los 5 millones de habitantes, una ciudad con muy pocos habitantes también. Logra concentrar una masa importante de personas en la Plaza Bolívar para iniciar una marcha y exigirle al presidente, para ese momento, Eleazar López Contreras, la restitución de las garantías constitucionales que habían sido suspendidas luego de las reacciones de la gente luego de la muerte de Gómez, donde hay saqueos a las casas de los gomecistas, entre otras cosas. Esa manifestación es importante porque, a pesar de que hay reacción y violencia por parte de la policía, la manifestación nunca se disipó. La gente siguió avanzando, y allí en esa manifestación aparecen formas que van a tener o símbolos que van a tener un gran protagonismo en ese siglo XX, como lo es primero la universidad. Tenemos ahí a Jovito Villalba, un representante de los estudiantes, quien es el que le va a entregar ese pliego de peticiones a López Contreras. Vamos a tener también la representación o el símbolo de la calle, ¿no? La gente, la ciudadanía, se va a apropiar de la calle para expresar, para exigir una serie de cosas. Y lo otro inédito que ocurre, lo otro importante que ocurre es que López Contreras los recibe, y recibe estas peticiones de estas personas. Y el 22 de febrero aparece el programa de febrero, que es el primer proyecto país que podemos nosotros denominar. Es la primera vez que el país realmente se sienta, o sea, y se siente en el sentido de que no es una orden del presidente, que ya venía trabajando en este programa, en este proyecto país, en este diagnóstico que le hacen al país para determinar esos males, para determinar esas dificultades que tiene, y sobre todo cómo atender esas dificultades. En ese programa de febrero participa Manuel Egaña. Hay una participación ahí de Manuel Egaña, y
por supuesto, comparte las ideas que están allí insertas, principalmente porque el programa de febrero representa la visión hacia una nueva forma de Estado, o sea, un Estado efectivamente moderno donde exista una serie de instituciones que ayuden realmente a revitalizar al país. Es decir, los ciudadanos necesitan hospitales, los ciudadanos necesitan escuelas, los ciudadanos necesitan una seguridad de orden económica. Y en ese sentido, el programa de febrero viene a recopilar todo esto, ¿no? Y es interesantísimo lo que ocurre a partir del 36, porque a partir del 36 la República, ese proyecto que nace allí, que tiene sus debilidades, principalmente porque entre esas grandes cosas que se exigen o que se están planteando no está presente, por ejemplo, el voto universal, directo y secreto. Pero a pesar de la ausencia de esto, que sería, digamos, el gran elemento realmente para decir que había un Estado moderno, a pesar de esa ausencia, las cosas que se van planteando a partir de allí pintaban, vamos a decir, había un aire positivo. Había un aire tan positivo que hombres como Mariano Pi González regresan de Chile y se ponen a las órdenes de Eleazar López Contreras y se les da la tarea, en este caso, de fundar el Instituto Pedagógico Nacional, hoy Instituto Pedagógico de Caracas. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente lámina. Les decía, muchos hombres que participan a partir de ese momento, que se ponen a las órdenes del presidente, entre esos, por supuesto, nuestro personaje del día de hoy, el señor Manuel Egaña. Ahí vemos a Alberto Adriani, Arturo Uslar Pietri, Mariano Picón Salas, Manuel Egaña, Isaías Medina Angarita, Rómulo Betancourt y Eleazar López Contreras. ¿Qué nos va a plantear Egaña? ¿Qué nos va a presentar Egaña? ¿Y cuál es su labor y cuál es su actuación dentro del ejercicio administrativo? Primero, es un hombre que participa en tres momentos distintos de la historia venezolana. Participa en esta etapa de transición de la dictadura gomecista a lo que significará el surgimiento de la democracia como ministro, primero como ministro de Hacienda, sustituyendo, por cierto, a Adriani. Cuando Adriani muere, Egaña lo sustituye allí en el Ministerio de Hacienda por muy poco tiempo. Juntos, por cierto, juntos, que fueron muy buenos amigos, Adriani y Egaña, fundaron la revista de Hacienda, que lo veremos más adelante cuando recopilemos algunas ideas. Y esto es importantísimo en Egaña porque es un hombre que escribe. Siendo ministro de Fomento, también crea la revista, o fomenta la fundación de la revista de Fomento. Es decir, considera que el Estado, más allá de las estructuras, más allá de la discusión política y la discusión en orden económica, también está en el pensar, ¿no? En el repensar esa república, en el repensar ese Estado, sobre todo. Y por eso crea estas instituciones, porque con respecto al tema petrolero, que es una de las bases del pensamiento de Gaña, encontramos que para pensar el petróleo hay que entender primero los mercados que se están abriendo, los mercados internacionales. Gaña es uno de los primeros en aventurar a incitar a preocuparnos por el mercado en el Medio Oriente. O sea, ¿qué está sucediendo con la producción petrolera en el Medio Oriente? ¿Será el Medio Oriente un obstáculo para la producción petrolera venezolana? ¿O en el futuro tendremos que generar algún espacio para organizarnos entre todas esas naciones petroleras? Y por allí ya venía, ¿no?, alguna de las ideas en torno a lo que más adelante será la OPEP. Entonces vemos cómo hay una preocupación, y esa preocupación incluso la va a terminar cimentando Manuel Egaña en una de sus obras, una de las obras medulares de Egaña, que es 3 décadas de producción petrolera. Avancemos en la presentación. Bueno, esto era lo que les decía, que no solamente los hombres se preocuparon por pensar a Venezuela como Estado moderno. Las mujeres, a partir de la muerte de Gómez, se lanzan también a las calles a exigir cosas. Y ya en el 44, 45, el debate político es bastante alto, ¿no? Pero esto sería ya otro debate, pero quería dejar en claro que no solamente los hombres participan en esta discusión. Pasemos a la siguiente lámina. Dentro del programa de febrero, encontramos nosotros la preocupación por estos hombres que construyen, ¿no?, el programa de febrero, que piensan en el Estado, y está la presencia del Banco Central de Venezuela. Ahí vemos la imagen de una de sus primeras sedes. Y cuando Egaña participa como ministro de Hacienda, muy poco tiempo realmente,
Pero más adelante en el 38, cuando es nombrado ministro de Fomento, que por cierto el Ministerio de Fomento abarcaba como muchas cosas, no solamente se dedicaba al asunto petrolero, se dedicaba a muchas cosas, y es una de las críticas que hace también Manuel Egaña. Dice, bueno, el Ministerio de Fomento debería o dividirse o concentrarse exclusivamente en el estudio petrolero. Más adelante, esos señalamientos de Egaña son oídos y aparece un ministerio dedicado exclusivamente al tema petrolero. Pero con respecto al Banco Central, que es una de las grandes obras, no vamos a decir que Egaña, solo él trabajó en la construcción teórica y en la necesidad del Banco Central. El Banco Central de Venezuela ya está señalado en el programa de febrero, pero el encargado de impulsar, de hacer que esto fuese una realidad, es Manuel Egaña. Manuel Egaña considera que un Estado moderno tiene que tener precisamente unas instituciones modernas. Venezuela no tenía un banco central. Pensemos el Banco Central no como el Banco Central que tenemos en la actualidad, sino como un centro financiero de relevancia, de importancia. Países como Uruguay ya tenían Banco Central. O sea, ya estaban centralizando, ya estaban pensando detalladamente en el tema económico, pero con seriedad. Y Venezuela, producto de esos más de casi 3 décadas, ¿no?, de dictadura, 27 años bajo el poder de Gómez, hay cosas que se abandonaron o que nunca se atendieron. Pero el Banco Central es uno de estos asuntos. Y Egaña es un personaje extremadamente sensato. Él sabe que no era solamente tener la posición física del edificio, no es solamente tener el rótulo del Banco Central, esto tenía que entrar en acción inmediata. Por eso nos dice allí en esta cita que es indudable que un Banco Central puede ser un auxiliar valiosísimo del gobierno si desde el principio interviene en las operaciones de crédito externo o interno y en la emisión y servicio de los empréstitos públicos. O sea, si no hacía eso, si no entraba en acción decidida, sencillamente no servía el Banco Central. Por cierto, el Banco Central tuvo que lidiar con muchas críticas, con luchar, ¿no?, con la banca privada, ¿no? Bueno, esto es una de las labores, ¿no?, de Manuel Egaña, pensar en las instituciones. En este sentido, pensar en las instituciones, seguimos avanzando. Tenemos, por supuesto, lo que ya les había señalado, que es la creación de espacios para pensar el Estado, ¿no?, para pensar en el Estado moderno. Y si avanzamos en la lámina, vemos la fundación o la creación de dos revistas importantísimas, la revista Hacienda y la revista de Fomento. Que básicamente vienen a problematizar el asunto de la hacienda, el asunto, pero sobre todo del tema petrolero, que es una preocupación de Egaña latente, increíble, la preocupación de Egaña con respecto al petróleo. Es decir, ¿qué tanto podemos alcanzar con el petróleo? ¿Hasta dónde podemos llegar con el petróleo? ¿Qué estamos haciendo con el petróleo? ¿Y lo que estamos haciendo realmente es suficiente o necesitamos ir más allá? Eh, Muy probablemente tuvo amplias conversaciones con Adriani. Obviamente, digamos, el tiempo biológico de Egaña le permitió ver los alcances, ¿no?, del petróleo. Adriani, como bien lo explicó el doctor Sinetar, tenía una interpretación un poco menos prometedora con respecto al petróleo. Egaña, obviamente, en medio incluso también de lo que significó la Segunda Guerra Mundial, entiende las condiciones, entiende la efectividad, ¿no?, del petróleo en aquel momento, y considera que el país tiene que cimentarse en el petróleo para impulsar otras formas de producción que incluso habían estado o se habían debilitado producto precisamente de la producción petrolera. Avancemos a la siguiente. Por cierto, con respecto a esto, al pensamiento petrolero de Egaña, y ya para ir cerrando esta presentación, no abusar del tiempo, hay una cita que podemos extraer de las memorias y cuentas de Egaña como ministro de Fomento, y que nos explica que el petróleo en Venezuela primero había debilitado al resto de las estructuras de la economía venezolana, como por ejemplo la agricultura.
Y Egaña establece un plan muy interesante dentro de su obra 3 décadas de producción petrolera para intentar eh, recrear, o más que recrear, salvar o recuperar esa producción agrícola. Por ejemplo, hay un plan, hay un proyecto de Egaña que obviamente nunca se llevó a cabo, que era tratar de desviar parte del agua del río Orinoco, pasar incluso por Guárico y conectar con el mar Caribe. Y que ese canal se convirtiese en una vía de comunicación de acceso al interior del país por vía marítima. Y hoy Egaña dice, y saca cuentas, incluso dice, tenemos el presupuesto para hacerlo. O sea, la producción petrolera nos permite hacer eso. Con respecto a la visión ya de Estado de Egaña, Egaña es ganado o gana la idea eh, hacia un Estado que tenga la capacidad de ser interventor, o sea, que pueda intervenir en los quehaceres sociales, políticos y económicos. No considera que el Estado venezolano, o cualquier otro Estado ya para este momento en el cual él piensa estas ideas, considera que el Estado ya no puede ser o dedicarse exclusivamente a la paz, a pacificar el país, a pacificar el territorio, al estilo Gómez, al estilo Gendarme. Es necesario que el Estado básicamente tenga intervenciones sobre la economía, pero esa intervención, y lo dice Egaña en muchas ocasiones, ese intervencionismo no puede ser al estilo italiano con Mussolini, fascista, no puede ser al estilo de Hitler en Alemania, es decir, esa intervención tiene que ser muy bien planificada, tiene que ser muy bien pensada, porque por un lado no podemos vulnerar a los particulares, la economía particular, y por el otro no podemos, y como lo dice acá y cito textualmente, no podemos mantener la pretensión de que el Estado sea un padre ilimitadamente generoso. Es decir, que sea una especie de, 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 de caja chica constante, ¿no? Que creo que es parte de lo que nosotros hemos vivido en la actualidad. Es decir, pensar en el Estado como un Estado que constantemente tiene que costearnos a nosotros, que constantemente tiene que regalarnos cosas a nosotros, es parte quizás de la crisis y de la dramática crisis actual venezolana. Egaña incluso se adelanta a ese tipo de cosas. Profesor, le quedan Vamos unos minutos ya. muy bien, cerramos. Y bueno, yo quisiera en la última lámina que tenemos acá, invitar, ¿no?, a redescubrir parte de esta obra, 3 décadas de producción petrolera. Es una obra bastante densa. Inicialmente cuando pude encontrarme con ella gracias a la sugerencia del profesor José Alberto Olivar y también la guía del profesor David Ruiz Chatén en su momento. Es una obra densa, pero descubrimos algo interesante, y es que si bien es cierto, tenemos obras sobre el petróleo, como el caso de Betancourt, algunos apuntes también de Arturo Larpietri. Esta obra también es importante y es digno ubicarla también en esa especie de historial, de revisión histórica con respecto al petróleo, fundamentalmente porque se desprende de las anteriores por la puesta en escena, en el papel de una serie de proyectos que eran realizables, son realizables, y que en gran medida potenciarían al Estado y desde la visión de Gaña, potenciarían al Estado hacia una posición moderna y efectiva. Yo quiero dejarlo hasta acá para continuar con esta actividad del día de hoy. Felicitaciones nuevamente a los organizadores. Muchas gracias a todos y estamos atentos para las interrogantes. Al final de las ponencias vendrán las preguntas. De todas maneras, los ponentes pueden estar pendientes por el chat para que anotar si le hacen alguna pregunta. El profesor Alejandro Gutiérrez es al que le toca el tema de Asdrúbal Baptista y el rentismo petrolero en Venezuela. El profesor Alejandro Gutiérrez tiene problemas allá con el internet y la electricidad. Entonces, él grabó su exposición, su intervención, y vamos a escuchar el video, y después viene la intervención del profesor Viamonte, y al final entonces las preguntas para todos. Alejandro Gutiérrez es economista, egresado de la Universidad de los Andes, igual que el amigo Miguel Sinetar. Es magíster en economía agrícola, graduado en una universidad en los Estados Unidos.
doctor en estudios del desarrollo de la UCB, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Hice varias investigaciones y es hoy considerado la máxima autoridad en Venezuela en lo que tiene que ver con el tema de economía agrícola y el tema agroalimentario. Es un honor para nosotros pues que estén todos estos excelentes ponentes aquí esta tarde con nosotros y vamos entonces a ver el video, a ver y a escuchar el video sobre Asdrúbal Baptista, que es otra gran figura de la economía venezolana, recientemente fallecido, tempranamente fallecido también en Colombia en 2020. Y vamos a escuchar pues y vamos a ver el video que grabó el doctor Alejandro Gutiérrez. Agradezco a la Universidad Metropolitana y al doctor David Ruiz Chatén la gentileza que ha tenido para invitarme a este evento sobre el pensamiento venezolano contemporáneo. Mi tema es Asdrúbal Baptista y el capitalismo rentista. En agosto de 2020, escribí a escasos meses de la muerte de Asdrúbal Baptista, escribí un artículo para el papel literario del Nacional que se titulaba Asdrúbal Baptista, un gran economista venezolano distinto. ¿Por qué es un gran economista distinto? Porque construye su obra a partir a escasos meses de la muerte de Asdrúbal Baptista, escribí un artículo para el papel literario del Nacional que se titulaba Asdrúbal Baptista, un gran economista venezolano distinto. ¿Por qué es un gran economista distinto? Porque construye su obra a partir de los aportes de la economía política clásica, en primer lugar. Cuando la mayoría de los economistas venezolanos bebemos de las fuentes del conocimiento de lo que se ha dado y se ha denominado la síntesis neoclásica, la macroeconomía, la microeconomía, la macroeconomía keynesiana. Asdrúbal fue formado inicialmente en la Universidad de los Andes en esa síntesis neoclásica. Sin embargo, siempre tuvo interés por la economía política clásica. Decía que la economía era una ciencia del poder que trataba del tema no solamente de la producción, sino de la distribución de los ingresos que se generaban. Y Asdrúbal, cuando va a estudiar al Reino Unido, a la Universidad de Kent, desarrolla y amplía sus conocimientos sobre la economía política clásica y regresa a Venezuela, regresa a Mérida, a la Universidad de los Andes. Toda la obra de Asdrúbal está sustentada sobre conceptos de la economía política clásica en su basamento fundamental.
tomó de la economía política clásica y de Marx el concepto de renta de la tierra, a partir de la cual desarrolla su teoría económica del capitalismo rentístico. Dedicó parte de su obra a la historia del pensamiento y del análisis económico. Tiene obra escrita sobre los pensadores económicos, Adam Smith, Turgot y otros. Ahora, el desarrollo del capitalismo rentístico es un trabajo conjunto que finalmente lo sistematiza y lo desarrolla con mayor propiedad Asdrúbal Baptista, pero su trabajo, un equipo de investigadores inicialmente en la Universidad de los Andes, luego trabaja fundamentalmente con Bernard Mommer, con quien tiene varios trabajos escritos, artículos, capítulos de libros y libros, y ellos irrumpen con sus planteamientos sobre que el petróleo no era un capital, sino que estaba en el subsuelo, no era un capital natural que estaba en el subsuelo, sino que era un medio de producción no producivo que generaba una renta de la tierra captada en el mercado mundial. El pensamiento tradicional venezolano, el pensamiento económico tradicional venezolano alrededor del petróleo para la época, era de que el petróleo era un capital natural y por tanto su destino era la inversión, y que sembrar el petróleo significaba inversión. El planteamiento de Baptista y Mommer crea un debate, crea una nueva visión para analizar el tema del petróleo en la economía venezolana, y al considerar el petróleo como una renta, se legitima también su uso no solamente para inversión, sino para el consumo. Ampliar el mercado también significaba un aporte del petróleo al desarrollo económico nacional. Demostró Asdrúbal que la renta petrolera sí sirvió para desarrollar, modernizar, urbanizar Venezuela y crear el mercado. Es decir, negó la leyenda negra, la maldición del petróleo, y que todo lo de la renta petrolera o los ingresos petroleros se habían despilfarrado, como afirmaron muchos economistas y pensadores venezolanos. Y lo demuestra con cifras, y demuestra cómo Venezuela fue un país que se convirtió de país rural a país urbano, de país miserable a un país con un nivel de ingreso por habitante de los más altos del mundo, con una tasa de crecimiento económico sostenido durante 1920 y 1980 de las más altas, o para algunos autores la más alta del mundo, y que no todo se haya despilfarrado, y que eso lo hizo la sociedad venezolana a un costo social muy bajo. Es decir, todo ese proceso de modernización que a otras sociedades les cuesta mucho tiempo, para nosotros fue muy bajo. Con base en sus investigaciones, demostró que la renta petrolera sirvió para desarrollar, entonces modernizar y urbanizar a Venezuela. Pero además Asdrúbal fue un erudito, tenía una amplia formación en filosofía, historia, literatura, arte y en el pensamiento universal, y esto lo diferenciaba del resto de los economistas venezolanos, que tradicionalmente estamos muy metidos en nuestro mundo de economistas y practicamos mucho lo que Ortega y Gasset denominaba la barbarie del especialismo. Sabemos mucho de nuestro pequeño micromundo, de nuestro microcosmos, pero muy poco de otras cosas. Y Asdrúbal tenía una vasta cultura general. Además, era un extraordinario orador, tenía un estilo muy particular para escribir. Las clases de Asdrúbal, las conferencias de Asdrúbal nos presentaban a un personaje que, como los músicos, se abstraía de la realidad y se concentraba en su tema y desarrollaba unas disertaciones muy brillantes. ¿El capitalismo rentístico qué es? Bueno, con el capitalismo rentístico, que finalmente condensa todas las reflexiones de Asdrúbal y de Mommer en un libro que su primera edición sale en 1997, editado por el IESA, Teoría Económica del Capitalismo Rentístico, y luego en 2010 hay una segunda edición con algunas revisiones que lo edita el Banco Central de Venezuela. Vale la pena leer la presentación que hace Asdrúbal de esa obra, donde, por cierto, manifiesta
las dudas sobre si la renta petrolera podría terminar financiando un desarrollo no capitalista. El capitalismo rentístico entonces se da en una economía de mercado, donde hay un Estado que es propietario de un medio de producción no producido, que son las minas de petróleo. Ahora, el petróleo al extraerse y comercializarse en el mercado mundial genera una renta de la tierra. ¿Por qué? Porque el mundo está dispuesto a pagar por el barril de petróleo un precio que es superior a sus costos de producción. Por supuesto que esa renta tiene un componente, como lo decían los economistas clásicos, Smith que lo desarrolla inicialmente y luego Ricardo con la teoría diferencial de la renta diferencial, tiene una renta absoluta y una renta diferencial, la renta diferencial se basa fundamentalmente en la fertilidad de los pozos del petróleo, que hace que mientras más fértil sea un pozo petrolero, su costo de producción al final tiende a ser menor. Dado un precio de mercado, entonces las rentas allí son mayores, ¿no? Pero digamos que en términos generales, la renta viene dada porque el precio que paga el mercado mundial es superior a lo que cuesta producir un barril de petróleo, incluyendo la tasa media de ganancia de la industria petrolera. Ahora, esa renta es un cuerpo extraño, no es producto del esfuerzo productivo nacional. Eso no quiere decir que cuando se produce petróleo no haya un componente de esfuerzo productivo nacional, sino que hay un componente que es la mayor parte, que es renta petrolera. No es producto de esfuerzo productivo nacional. Ahora, a esa renta petrolera se agrega, el producto nuestro, que sí es producto de esfuerzo productivo nacional, el valor agregado nacional. Entonces, el Producto Interno Bruto nuestro termina por tener dos componentes. Un componente rentístico y un componente no rentístico. Allí, Andrew Baptiste y Momer hacen un aporte importante, diseñan una metodología para distinguir entre lo que es Producto Interno Bruto rentístico y Producto Interno Bruto no rentístico, ¿no? Y cuánto es la importancia de la renta dentro de la economía en general. Una característica del capitalismo rentístico es que la renta tiene un peso muy importante en la economía, ¿no? En algunos momentos del máximo esplendor de la renta, cuando los precios del petróleo están muy elevados, eso supera el 20% del Producto Interno Bruto, ¿no? Ahora, una de las características del capitalismo rentístico es que el Estado, quien es el propietario o el que administra ese bien de la nación, que es la mina petrolera, ¿no? Por leyes que nos vienen desde la colonia, eso le da autonomía financiera al Estado y le da un inmenso poder económico, porque el Estado es el que administra, el Estado es el que distribuye, el Estado es el que privatiza la renta a través del gasto público, cuando paga sueldos y salarios, da créditos al sector privado, realiza inversiones y realiza una serie de gastos y compras en la sociedad. Es decir, la renta que inicialmente la capta el Estado la distribuye y ese dinero empieza a circular en la economía. La distribuye también cuando mantiene un tipo de cambio sobrevaluado que le da poder de compra a los venezolanos, aunque le resta competitividad a la producción nacional no petrolera, que no tiene la competitividad que tiene el petróleo en sí mismo, ¿no? Y la distribuye también por la baja presión tributaria. Un Estado que dispone de una renta petrolera alta, como lo tuvo el Estado venezolano permanentemente durante mucho tiempo, pues hace que los ciudadanos no paguen tanto impuesto. Entonces, la baja presión tributaria es una forma de distribuir la renta. Ahora, lo cierto es que ese inmenso poder económico del Estado, que es típico del capitalismo rentístico, rompe el equilibrio del poder entre el Estado y los ciudadanos. Y ese es un rasgo distintivo y definitorio de lo que es la inviabilidad del capitalismo rentístico. Entonces, en Venezuela, la renta petrolera es un cuerpo extraño que está allí permanentemente, que se capta en el mercado mundial, que no es producto de esfuerzo productivo nacional. Entonces, pero eso estuvo allí permanentemente durante mucho tiempo, no que solamente cuando hubo booms, sino de 1920 para acá,
Tenemos estadísticas que demuestran pues cómo ha sido de importante esa renta en el desenvolvimiento de la economía y de la sociedad venezolana. Ahora, eso nos genera una sociedad con algunas características. Por ejemplo, la renta permite que tengamos más empleo público que un país de capitalismo normal que no tiene renta, mucha burocracia, una baja presión tributaria, salarios reales que estaban creciendo desvinculados de mejoras en la productividad, pero al mismo tiempo que mejoraban los salarios reales, también mejoraba la tasa de ganancia. Eso es inviable en una economía de capitalismo normal, ¿no? Salvo que estén aumentando mucho la productividad por trabajador, que genera además excedentes y ganancias para los capitalistas simultáneamente. Mm, Otra característica es que como hay abundancia de divisas, el tipo de cambio, el precio de la divisa es barata, es decir, le da mucho poder de compra a la moneda nacional nuestra, al bolívar. Y eso le resta competitividad a la producción no petrolera, porque un tipo de cambio sobrevaluado abarata importaciones y encarece lo que le podemos vender al mundo. Es una economía donde los bienes no transables, la agricultura, la industria manufacturera, la minería no petrolera, tiende en las épocas de bonanza sobre todo, tiende a crecer menos que lo que crecen los bienes no transables. Los servicios financieros, los servicios de almacenamiento, los servicios en general son bienes no transables. Pero otra característica fundamental es que con ese inmenso poder económico el Estado es el que lidera la acumulación de capital, lidera el proceso de inversión. Y entonces eso es atípico de una economía capitalista normal donde es el sector privado el que ejerce el liderazgo de la inversión. Ahora, este modelo colapsa y Adruga Baptista anuncia su colapso por allá por finales de los años 70, comienzos de los 80 del siglo pasado. Es decir, que estamos viviendo una crisis que no se inició en 1999, sino que ya tenía raíces anteriores. Y en los escritos de Adruga Baptista y de Bernard Momer, el anuncio de esa crisis, el alerta sobre esa crisis, ya se había hecho. En un famoso capítulo del libro de Venezuela, una ilusión de armonía, ese clásico de la literatura económica y social venezolana, que es Venezuela, una ilusión de la armonía, editado por primera vez en 1984 por el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Allí hay un artículo seminal de Adruga Baptista que se llama Más allá del optimismo y del pesimismo. Ahora, los estudios y el desarrollo teórico hacen concluir a Adruga Baptista que el capitalismo rentístico es inviable porque carece de mecanismos de autorregulación. Y eso implica que no puede reproducirse ni garantizarle a la sociedad venezolana crecimiento económico sostenible. Para Asdrúbal, el capitalismo rentístico lleva en su interior un desbalance primordial que surge del inmenso poder del Estado frente a los ciudadanos, del desequilibrio de poder que hay entre el Estado y los ciudadanos. Los ciudadanos no controlan al Estado, es el Estado el que controla a los ciudadanos y controla al sector privado. El sector privado es subsidiario de la acción del Estado. Ahora, él dice que el capitalismo rentístico carece entonces de un balance de poder entre el Estado y los ciudadanos, entre el Estado y el sector privado. Y ese balance de fuerzas recíprocas, codependencias, asienta un marco de cosas que hace propicio el desenvolvimiento de los intereses privados y por consiguiente la creciente marcha de los asuntos económicos. Es decir, cuando no hay balance de poder, entonces hay un desbalance a favor del Estado frente a los ciudadanos, frente al sector privado. Y Asdrúbal concluye que el capitalismo rentístico carece de este balance primordial. Su Estado es económicamente autónomo por ser propietario de unos medios de producción que remuneran el mercado mundial. Y ello cobra un altísimo precio que no es otro que la inviabilidad del capitalismo rentístico. Entonces, bueno, ¿cuándo colapsa? Bueno, cuando la renta petrolera que permitió consumir e invertir más de lo que hubiéramos hecho en condiciones de no existencia de esa renta, había sobrecapitalizado el país. Recuérdense toda esa magnitud de inversiones que se hicieron en los 60, en los 70, ¿no? La Gran Venezuela,
el país tenía una capitalización de la economía, una sobreinversión, una que generaba una capacidad productiva muy superior a la que podía absorber el mercado venezolano. Ese desequilibrio se manifiesta con fuerza a finales de los 70, comienzo de los 80, cuando tenemos que devaluar el bolívar, cuando se empieza a notar el decrecimiento de la economía venezolana. Tenemos muchas o sea, está sobrecapitalizada, hay sobreinversión en la economía venezolana. Ajá, hay un exceso de capacidad productiva que el mercado no puede absorber y tampoco podemos exportar porque tenemos un sector económico un poco competitivo en los mercados mundiales. Era un sector económico que había crecido amparado en los apoyos del Estado y en la protección del mercado nacional vía política de sustitución de importaciones que encarecían las importaciones, las prohibía, las limitaba para poder desarrollar y dejarle mercado a la producción agrícola y manufacturera nacional. Entonces, esa capacidad productiva mayor que lo que el mercado doméstico podía absorber implica, y que tampoco se puede ampliar el mercado exportando, baja las tasas de ganancia, los capitales se fugan y emerge la crisis de los años 80. Ahora, esa crisis estaba allí, fue alertada, pero no se corrigió. No se corrigió, entre otras cosas, porque el desbalance de poder a favor del Estado lo impedía. Las instituciones, las reglas de juego que generó ese desbalance de poder, donde los ciudadanos están subordinados al Estado rentista, impide que se genere los cambios, las reformas. En realidad, restablecer el balance de poder implicaba no solamente cambios en el modelo económico, entregarle el liderazgo de la acumulación de capital al sector privado, sino que demandaba, en el fondo, era más democracia, restablecer el poder a los ciudadanos, que los ciudadanos controlaran al Estado. Las élites políticas no percibieron la urgencia y la necesidad de los cambios en el modelo de acumulación de capital y en las instituciones políticas. Se necesitaba más democracia y transferirle el liderazgo de la acumulación de capital al sector privado. La renta ya no alcanzaba, ya no generaba crecimiento económico sostenido y su reparto se hizo insuficiente. Vino la crisis, finalizó la ilusión de armonía como brillantemente lo expusieron en Naim y Piñango, en ese libro por capítulos que sigue siendo un clásico de los estudios económicos y sociales en Venezuela, como es Venezuela, una ilusión de armonía. Finalizo. La crisis no comenzó en 1999, se agravó desde 1999 para acá y ahorita estamos en el foso de esa crisis. Ahora, no hemos salido de esa crisis todavía. Asdrúbal Baptista la advirtió con sus estudios, nos dejó con su teoría económica y el capitalismo rentístico conocimiento para entender las raíces de la crisis que vivimos y también muchas pistas para superarla. Muchas gracias. Excelente, profesor, excelente exposición del profesor Alejandro Gutiérrez, que como les dije es considerado uno de los más grandes especialistas en la Venezuela actual en temas de economía agrícola y la situación agroalimentaria. La exposición que viene es sobre una persona pues, a la que hemos estado vinculados de manera profesional. Trabajamos con el doctor Tomás Enrique Carrillo Batalla. También está Solange Horta, que trabajó con él. El expositor de esta tarde, último expositor de esta tarde, el profesor Rafael Viamonte y el profesor Bernardino Herrera. Fuimos parte hace ya algunos años del equipo de las investigaciones sobre estadísticas y finanzas públicas en Venezuela del doctor Tomás Enrique Carrillo Batalla. Rafael Viamonte, que es nuestro último expositor de esta tarde, es licenciado en Historia y es licenciado en Economía de la UCB, con estudios de posgrado en Lógica y Filosofía de las Ciencias, también en la UCB. Cursante del doctorado
en historia de la UCB y es investigador del Instituto de Estudios Hispanoamericanos. Él va a exponer sobre la significación de la obra del doctor Tomás Enrique Carrillo Batalla, a quien pues le damos desde aquí, y él que se encuentra en la gloria, lo saludamos con mucho afecto y un homenaje de personas que trabajaron con él, y sabemos de la importancia, de la trascendencia de la obra que dejó publicada. Con ustedes pues el profesor Rafael Viamonte. Buenas tardes, muchas gracias David por esta invitación. Igualmente manifiesto mis saludos a los hijos del doctor Carrillo Batalla que se encuentran presentes. Mi trabajo fundamentalmente va a ser sobre un estudio historiográfico sobre la vasta obra, una parte de la vasta obra del doctor Tomás Enrique Carrillo Batalla. Vamos a comenzar, ¿no? Primero voy a dar unos rasgos biográficos del doctor Carrillo para luego entrar en materia. El doctor Carrillo Batalla nació en Caracas en el año de 1921, es decir, el año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento, fue el centenario. Falleció en Caracas en octubre del año 2015. El doctor Carrillo estudió la primaria en el Colegio San Ignacio Loyola y el bachillerato en el Colegio La Salle de Quebrada Honda, luego de una pasantía por Bruselas. O sea, estudió en dos de los más importantes colegios de la ciudad capital, de una larga tradición. Se graduó de abogado en la Universidad Central de Venezuela, de donde egresó como primero en su promoción. Luego cursó un máster y un doctorado en economía en las universidades de Michigan y Columbia. El doctor Carrillo fue individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, de la cual fue fundador y uno de los principales promotores, y de la Academia Nacional de la Historia. Como hombre público, ocupó el cargo de ministro de Hacienda durante el gobierno de Rómulo Betancourt entre 1960 y 1961. Y desde el punto de vista académico, fue un brillante profesor e investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. El doctor Carrillo Batalla nació en la Venezuela gomecista, en un momento en que comenzaba a despuntar la economía petrolera, precisamente en la década de 1920. Los años y décadas siguientes a su nacimiento, el país sufrirá grandes cambios en la dinámica institucional, en la forma del Estado, en la estructura económico-social y en el orden político. Esa Venezuela fue en parte configurada por el petróleo, pero también por una generación que con su empuje, luchas y compromisos contribuyó al desarrollo de la democracia y al mejoramiento de las condiciones materiales del país. Por lo tanto, el doctor Carrillo Batalla, aunque un poco más joven que el resto de las figuras que hemos estado analizando, también fue un protagonista de estos procesos y lo podemos considerar como una de las grandes figuras civiles e intelectuales de nuestro país. En este trabajo nos enfocaremos en destacar los aportes del doctor Carrillo Batalla en el área de la historia económica. Es importante precisar que el doctor Carrillo Batalla se distinguió en diferentes campos de la actividad intelectual, los cuales presentan un hilo conductor a través de la economía, la historia, la política y el derecho. De la extensa y valiosa obra, nos interesa resaltar dos puntos. Por un lado, su labor relacionada con el rescate de las fuentes para el estudio de la historia económica de Venezuela, que se tradujo en la publicación de importantes colecciones, y por otro, sus aportes al estudio e interpretación de la historia económica de Venezuela. O sea, por un lado las fuentes y por otro lado su interpretación y su aporte a la interpretación de la historia económica de Venezuela. Comenzamos por el punto 1. Para el punto relativo al rescate de las fuentes, nos hemos focalizado en 4 grandes proyectos. El primero de ellos es sobre la historia de las finanzas públicas de Venezuela, que constituye una obra monumental de más de 200 tomos y que abarca un amplio periodo en la historia de Venezuela, comenzando en 1830.
La edición del primer tomo de esta colección se remonta a 1969 y contó con la cooperación de un equipo técnico de primera, entre los que destacaban el doctor Pedro Graces, el doctor Bernard Schuster, el doctor Trino Alcides Díaz y el doctor Luis Mata Mollejas. Las primeras ediciones de esta obra contaron con el respaldo del Banco Central de Venezuela. Estaba incluido en la colección cuatricentenario de la ciudad de Caracas. A mediados de los años 80, la colección pasó a ser editada por la Academia Nacional de la Historia, bajo el apoyo del doctor Guillermo Morón, como parte de su serie Economía y Finanzas de Venezuela, con un equipo técnico mixto compuesto por economistas e historiadores, como Armando León, Héctor Mendoza, Régulo Bermúdez, entre otros. Estos volúmenes, en su gran mayoría, cuentan con un estudio introductorio del propio doctor Carrillo Batalla, en el cual realiza una revisión general sobre los antecedentes históricos más generales de la política fiscal, desde tiempos coloniales hasta el periodo republicano. En la obra, los documentos seleccionados y transcritos se dividen en 3 secciones, como son: algunos tomos están dedicados a la parte doctrinal, en la cual se incluyen las principales ideas o políticas sostenidas en materia de finanzas públicas durante diferentes periodos de la historia de Venezuela. En la parte doctrinal destacan las memorias presentadas anualmente por los secretarios de Hacienda al Congreso, las cuales constituyen valiosísimos documentos desde distintas perspectivas. Por un lado, existe en ellas una clara descripción y análisis en torno a los problemas de la economía venezolana. Se encuentra también reflejadas las políticas implementadas desde el sector público en materia comercial, fiscal, financiera, monetaria, agrícola, entre otras. Y además se pueden rastrear las concepciones económicas sostenidas por tan importantes funcionarios del Estado. Otra serie de tomos están clasificados como actividad legislativa, sobre leyes y decretos que tocan aspectos de las finanzas públicas y de la economía, y cuya importancia radica en que da fundamento a todo el andamiaje institucional en materia económica. Y está una sección estadística, que incluye cuadros de comercio exterior, presupuestos, cuentas de tesorería, etcétera, que constituyen insumos importantes para la construcción de series numéricas. Como un derivado de la serie sobre historia de las finanzas públicas se encuentran los volúmenes titulados Historia del pensamiento rector de las finanzas públicas, en donde se presentan las memorias de Hacienda consignadas anualmente al Congreso por el secretario de Hacienda respectivo. Estas abarcan casi todo el siglo XIX a partir de 1830. Este, entonces, es uno de los grandes proyectos del doctor Carrillo Batalla. El segundo proyecto a destacar es el relativo a las estadísticas históricas de Venezuela, que contó con la dirección general del propio doctor Carrillo y con la presencia como asistente del director y coordinador del equipo de investigación del profesor Fabricio Vivas, que es uno de los grandes hispanistas de Venezuela y especialista en estudios coloniales. Este estudio abarcó tanto el periodo colonial como la era republicana, y además en este proyecto, para indicar, también recordar que ahí trabajaron como auxiliares de investigación Aide Miranda, el profesor David Ruiz, la profesora Solange Horta, el profesor Bernardino Herrera, mi persona y otra serie de compañeros investigadores. Entonces, en este proyecto que fue dirigido por el profesor Fabricio Vivas y coordinado a nivel general por el doctor Carrillo Batalla, el estudio abarcó tanto el periodo colonial como la era republicana y culminó con la publicación en 6 tomos de las cuentas nacionales de Venezuela entre 1800 y 1935, es decir, previo a la era estadística. Este trabajo incorpora series de precios, de sueldos y salarios, de comercio exterior, de población, lo que permitió construir y estimar el consumo total, el consumo interno, el consumo importado, la producción no sujeta a inversión, la inversión interna, la inversión proveniente del exterior, la inversión total y el Producto Interno Bruto, ¿no?, de la Venezuela decimonónica y de principios del siglo XX.
El estudio introductorio y el diseño de la metodología del sistema de cuentas nacionales estuvo a cargo del doctor Carrillo Batalla. La data estadística se extrajo de una manera minuciosa de fuentes hemerográficas, de las memorias de Hacienda, del archivo del Consejo Municipal de la Ciudad de Caracas, del archivo arzobispal, del Archivo General de la Nación, del archivo de la Universidad Central de Venezuela, entre otros. Este es un valioso instrumento porque permite construir series estadísticas continuas de carácter macroeconómico durante todo el siglo XIX y principios del XX, permitiendo estimar los ciclos de crecimiento y contracción económica y la presencia de procesos inflacionarios, entre otros. Este es un valioso aporte del doctor Carrillo Batalla a la reconstrucción e interpretación de la historia económica del siglo XIX y de principios del siglo XX. El tercer proyecto o la tercera gran contribución del doctor Carrillo al rescate de las fuentes de la historia económica de Venezuela es la historia del pensamiento económico venezolano, que recoge la obra de pensadores económicos nacionales tanto del siglo XIX como del siglo XX, en materia legislativa, en el análisis económico, en la aplicación de políticas y en la crítica económica. Entre estos autores se encuentran Santos Michelena, Francisco Aranda, Cecilio Acosta, Ricardo Becerra, Arturo Larpietri, González Gorrondona, entre otros. Esta obra fue editada por la Academia Nacional de Ciencias Económicas y los estudios introductorios estuvieron a cargo del doctor Carrillo Batalla y de algunos eminentes intelectuales. Aquí el doctor Carrillo demuestra los contrastes y las peculiaridades del pensamiento económico del siglo XIX. Por un lado está el pensamiento liberal que dominó gran parte del siglo XIX, pero como lo demuestra el doctor Carrillo, rescatando diferentes autores, este pensamiento o esta doctrina no fue unánime, porque hubo también planteamientos que rescataban la importancia de la economía social, donde el objetivo central era la búsqueda de la satisfacción de necesidades humanas e introducían nociones de justicia y equidad en sus análisis. Un cuarto proyecto, dirigido por el doctor Carrillo Batalla, fue la recopilación hemerográfica económica del siglo XIX, publicado dentro de la serie Fuentes para la Historia Republicana de Venezuela por la Academia Nacional de la Historia en el año 2002. Son 2 tomos, cada uno de más de 800 páginas, ¿no? Aquí esta obra trabajaron como colaboradores del doctor Carrillo, el profesor David Ruiz Chatain, Aide Miranda, Asdrúbal Becerra y Coro Ortiz. Trabajaron como asistentes de investigación. Los materiales están clasificados de acuerdo a la temática. En el tomo 1 se encuentra una gran cantidad de artículos relacionados con la agricultura y con las controversias que acompañaban esta actividad en aspectos tales como financiamiento a la actividad agrícola, escasez de mano de obra, brazos y las consecuencias negativas sobre el laboreo y el rendimiento de las plantaciones. Recordemos que entre 1830 y 1850 hubo un amplio y arduo debate sobre la materia agraria, ¿no? Y donde también se ubicó toda la discusión en torno a la ley de libertad de contratos y a la ley de espera y a la creación de los tribunales mercantiles. Aquí también en estos tomos se debate sobre los auxilios a la agricultura, como el proyecto Aranda para la creación del Instituto de Crédito Territorial, ¿no? Vinculado a la necesidad de obtener créditos de largo plazo y tasas de interés reguladas. También en estos trabajos que rescata el doctor Carrillo, se destaca la necesidad de promover los asuntos relativos a la libertad de comercio, a la producción de la industria nacional, que fue un asunto muy debatido en la posguerra federal, donde también se discutía sobre los impuestos que pechaban a la agricultura, en especial la exportación de café. Y también en esa época se propuso relanzar el Instituto de Crédito para auxiliar a la agricultura. También existen críticas doctrinarias realizadas desde diversas perspectivas, donde algunos son partidarios de un Estado liberal y otros pensadores son partidarios de
que los gobiernos tienen que intervenir en alguna medida en el fomento de la actividad económica. Entonces, esta es también una obra importantísima desarrollada por el doctor Carrillo, ¿no? Para el rescate del pensamiento económico del siglo XIX. Para concluir sobre lo relativo al aporte del doctor Carrillo Batalla con relación al rescate, ordenación y análisis de las fuentes para el estudio de la historia económica de Venezuela, podemos señalar que cualquier investigador sobre historia económica de Venezuela tiene necesariamente que consultar algún aspecto de esta obra, por lo menos para ubicarse, ¿no? Y para dar cuenta o clarificar los problemas fundamentales que en materia económica se debatieron tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Además, la importancia de las publicaciones de estas fuentes reside en el rescate y la visualización de un conjunto de pensadores económicos y funcionarios públicos que se ocuparon del tema y que hasta ese momento solamente un pequeño grupo de especialistas en el campo de la historia y de la economía tenían conocimiento de su existencia. Entonces, además, estos documentos presentan los principales problemas económicos, como dije anteriormente, sobre lo que debatieron los venezolanos en los siglos XIX y XX. También debemos indicar que existen muchos trabajos sobre los cuales avanzó el doctor Carrillo y que aún no han sido publicados y que son fundamentales para el estudio y análisis de la economía venezolana. Recuerdo en particular la transcripción de tomos de la Real Hacienda durante el siglo XVII y XVIII, que son valiosas fuentes para la reconstrucción económica y social de la historia de la Venezuela colonial y que todavía esperan por su publicación. El otro aspecto que nos interesa resaltar de la obra del doctor Carrillo son sus aportes al estudio e interpretación de la historia económica de Venezuela. Estos elementos los voy a resumir a continuación. Número 1. El doctor Carrillo Batalla identificó ciclos de crecimiento y de contracción económica a lo largo del siglo XIX, fundamentándose en información estadística obtenida a partir del proyecto de cuentas nacionales, es decir, información estadística que no existía hasta ese momento, estimando igualmente el consumo interno, el consumo importado, la inversión interna, la inversión proveniente del exterior y el Producto Interno Bruto, entre otras importantes variables. Número 2. El doctor Carrillo procuró establecer elementos de permanencia o de análisis de largo plazo en el estudio de la dinámica económica, más allá de los periodos históricos tradicionales, como colonia y república, de tal forma que identifica la estructura económica venezolana como inalterable en el muy largo plazo, es decir, desde entrados los tiempos coloniales hasta principios del siglo XX, dado los pocos cambios observados tanto en la combinación de factores de producción como en la distribución del ingreso. Número 3. El doctor Carrillo destacó la relevancia del liberalismo económico como doctrina dominante durante el siglo XIX en el ejercicio del poder público, aunque esto no fue excluyente de otras interpretaciones económicas que planteaban que el Estado debía asumir un rol más activo en la dinámica económica. Profesor, redondee, por favor, ya. Gracias. A sectores particulares como hacendados o artesanos. Y en cuarto lugar, señala las debilidades del modelo económico dominante durante el siglo XIX, dado el bajo nivel en el volumen de ahorro, lo cual se traducía en escasez de capitales. Además, existía un reducido mercado interno que constituía un freno adicional al desarrollo que limitaba el establecimiento de nuevas industrias. También hay un conjunto de aportes que realizó el doctor Carrillo Batalla en materia fiscal, que por razones de tiempo voy a obviar su lectura. Entonces, en conclusión, tenemos que el doctor Carrillo Batalla realizó grandes contribuciones al proceso de rescate, ordenación y análisis de importantes fuentes para el estudio de la historia económica venezolana desde tiempos coloniales hasta el periodo contemporáneo. 2. Dichas fuentes son de una gran riqueza informativa, analítica y de una amplia variedad temática, pues van desde problemas coyunturales hasta las ideas de ilustres pensadores venezolanos. Número 3. El doctor Carrillo contribuyó a la historiografía económica venezolana con sus interpretaciones sobre los procesos económicos y sociales venezolanos. Y número 4,
construyó series estadísticas de carácter macroeconómico para el estudio y análisis de la historia económica venezolana. Las mismas hasta ese momento eran inexistentes, lo que da cuenta de la dimensión de su contribución. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Viamonte. Como son tantas las preguntas, vamos a resolver esto por dos vías. Una, que le manden las preguntas a los ponentes, y otra, que cada ponente brevemente diga la significación para la vida intelectual de Venezuela de su autor. Tiene la palabra el doctor Miguel Esinetar. Brevemente, ¿cuál es el significado para Venezuela de la obra de Alberto Adriani? Bueno, brevemente podría decir que la obra de Alberto Adriani constituye el primer gran esfuerzo intelectual que se realiza en la Venezuela moderna para construir científicamente un proyecto para la nación. Es decir, el primer intento de construcción científica de un proyecto para la nación venezolana lo encontramos en el trabajo de Alberto Adriani. El programa de febrero va a estar influido por el espíritu de Adriani. No solamente, digamos, los puntos generales del programa de febrero van a seguir la pauta que marcó el programa de Adriani, sino que en muchos puntos específicos vamos a encontrar su huella. En segundo lugar, pienso que el proyecto de Adriani es el primer proyecto científico, la primera reflexión científica conectada con la necesidad del desarrollo económico venezolano. Es decir, es por primera vez la ciencia económica. Adriani era quizás fue el primer economista graduado en Venezuela, se graduó en la Universidad de Bruselas y luego hizo estudios en Londres. Bueno, el primer enfoque científico sobre la base de las reglas del conocimiento científico económico lo tenemos nosotros en Alberto Adriani. Ese sería, digamos, a mi juicio, también una de sus rasgos fundamentales. Otra característica es que plantea problemas cardinales que constituyen problemas estructurales de la sociedad venezolana. Desde su punto de vista acerca de la relación entre heterogeneidad y homogeneidad, hasta el papel del mercado y del Estado, la relación con la propiedad, la reflexión acerca del carácter tropical de nuestra geografía y la necesidad de insertarnos en el mercado mundial, digamos, a través de nuestras ventajas comparativas y competitivas. Okay, es decir, que es profundamente venezolano. Es profundamente venezolano, pero es, digamos, profundamente, es una reflexión profundamente científica y específicamente científica económica. Para terminar, ¿verdad? Yo diría también que el proyecto de Adriani va más allá de lo económico. Es decir, es una reflexión que incluye aspectos que no están, que en eso pecan mucho los economistas, aspectos que no se reducen a la esfera, digamos, del intercambio mercantil, sino que van más allá y tocan aspectos referidos a toda la contradictoria problemática de la sociedad venezolana. Muchas gracias, profesor. Profesor Castillo. Parece que le está fallando el internet. El profesor Gutiérrez. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cuál es la significación de la obra de Asdrúbal Baptista para la Venezuela del presente? Bueno, como lo dije ya al final de mi exposición, la obra de Asdrúbal nos permite entender desde una visión, yo diría, no tradicional, el desenvolvimiento de la sociedad venezolana, desde que el petróleo marcó nuestras vidas totalmente, ¿no? Es importante porque nos plantea que en el fondo el problema no es de tipo económico, sino es de tipo político y que tiene que ver con restablecer ese balance de poder entre los ciudadanos
y el Estado, ¿no? Y que más allá de un cambio de políticas económicas, se requieren profundos cambios institucionales que nos lleven a ese equilibrio de poder entre los ciudadanos y el Estado. Excelente. Muchas gracias, profesor. El profesor Rafael Viamonte, estamos esperando la opinión del profesor Castillo, pero vamos a seguir avanzando. Buenas tardes de nuevo. Bueno, mira, brevemente, ¿cuál es la significación para la ciencia económica la venezolana del Carrillo doctor Batalla? Carrillo? En primer lugar, el trabajo sobre la reconstrucción de las cuentas nacionales es valiosísimo y es de una gran trascendencia, ¿no? En el siglo XIX, porque a partir de ese proceso se puede reconstruir, establecer cuáles son los, ya con base estadística, cuáles fueron los periodos de crecimiento, de depresión, los momentos de contracción económica, de crecimiento económico, los periodos en que hubo tendencias inflacionarias, cómo eso afectó al consumo, etcétera, ¿no? Y entonces eso se puede poner en correlación con mucha información cualitativa que se tenía del siglo XIX. Pero para mí, esa obra de la reconstrucción de cuentas nacionales es valiosa y abre muchas líneas de investigación. Igualmente, el trabajo sobre la historia de las finanzas públicas, que es un trabajo de una gran envergadura. Imagínense 210 tomos, ¿no? Trabajar, eso se ve fácil, pero eso requiere un proceso de investigación arduo, como el profesor David lo conoce, y también requiere de un proceso de negociación para que esos trabajos salieran a la luz pública, ¿no? Procesos de negociación para que fuesen publicados y para que tuvieran el alcance de los investigadores y de los estudiantes venezolanos. Ok. El profesor Castillo me dice que tiene problemas con el Internet. Yo diría, como para, digamos, cerrar este evento, muchas gracias a los participantes, muchas gracias a los ponentes, muy contentos que estamos hablando de 4 grandes venezolanos, pero los expositores también son de un altísimo nivel. Eso es muy importante. De altísimo nivel, las personas que escogimos para reflexionar sobre su obra, y de muy alto nivel, todos los compañeros pues, que han expuesto esta tarde. Yo diría que esos 4 economistas formaron parte de una élite que se enfrentó a una situación, un país aislado, un país pobre, un país atrasado, un país premoderno y precapitalista, y ellos formaron parte de esa élite que sacó a Venezuela de ese atraso, de esa premodernidad. Eso es una lección. Como decía Mariano Picón Sala, estudiamos el pasado con sentido del presente y sentido del porvenir. Nuestra actual crisis necesita de una élite intelectual, de una élite científica, de una élite ética que entusiasme al país para sacarlo pues, de estas cosas, de esta situación en que estamos, y el país se vuelva un país moderno, democrático, federal, competitivo en el mercado internacional. Esos son los grandes retos del presente, y hace falta un liderazgo que asuma esas tareas, como lo asumió Adriani, como lo asumió Egaña, como lo asumió Carrillo Batalla y como lo asumió Asdrúbal Baptista. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Les haremos llegar, cuando esté editado el material, la grabación, incluso va luego a YouTube. Muchas gracias al personal técnico, a Erika Campos, a Zulín Gedler, sin los cuales esta transmisión hubiese sido imposible. Muchas gracias para todos y muy buenas tardes.